Os flagelos, na verdade, são uma coisa comum, mas é difícil acreditar neles quando se abatem sobre nós. Houve no mundo igual número de pestes e guerras, e contudo, as pestes, assim como as guerras, elas encontram sempre as pessoas igualmente desprevenidas. Albert Camus, em A Peste, escreveu essa frase e parece ter resumido muito bem o que o nosso convidado de hoje, Jesus Maria Silva Sánchez, escreveu quando identificou nas sociedades contemporâneas que vivemos cercados por riscos permanentes, terrorismo, criminalidade organizada, crises sanitárias, violências difusas, e quando esses perigos se materializam, a sociedade reage e exige uma resposta rápida do Estado. É justamente esse medo coletivo, essa insegurança permanente que nasce a teoria da expansão do direito penal do meu convidado de hoje, o professor Silva Sánchez. Profesor, muchas gracias por estar aquí. Es un gran placer, un gran honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Permítanme una aclaración, algo que nuestra audiencia es 100% brasileña. Como acordamos a poco, haré las preguntas en portugués y usted puede responderlas como resulta más cómodo. Ok. Professor, a sua teoria, eu queria entender uma coisa. A sua teoria, queria saber se o senhor tem essa noção que a sua teoria no Brasil, ela é muito difundida, a teoria sobre a expansão do direito penal. Ela é muito difundida e eu queria saber se o senhor tem a noção de que o sujeito não consegue passar no exame da magistratura, não consegue ser juiz, não consegue ser promotor, fiscal, não consegue ser delegado de polícia, não consegue ser defensor público sem saber a sua teoria da expansão do direito penal. Isso é dado no nosso país. Acontece que parte da doutrina, ela às vezes ou explica a sua doutrina pela metade, ou às vezes até um pouco distorcida. Queria saber se você tem essa, e perdão por chamar de você, que a gente criamos uma intimidade aqui. Queria saber se o senhor tem essa noção da importância da sua teoria aqui no Brasil e se já ouviu falar. O senhor é conhecido, por exemplo, como o autor das velocidades do direito penal, mas essa é só uma consequência da sua teoria, né? Sí. O senhor tem essa noção? Sí, la verdad es que, bueno, que primero, la expansión del derecho penal ha tenido un impacto muy grande en Brasil. Yo diría que es el país en el que más impacto ha tenido el libro de la expansión del derecho penal. Y bueno, yo creo que todo lo que tiene que ver con la expansión del derecho penal es como ambiguo, es poco claro en qué sentido. Porque los colegas en todos los países tratan de decir si mi perspectiva es garantista, es casi abolicionista, o es una perspectiva todo lo contrario, una perspectiva intervencionista, etc. Mi planteamiento era intermedio, es decir, mi punto de vista era intermedio. ¿En qué sentido? En primer lugar, creo que hay una expansión razonable del derecho penal, porque las cosas cambian, en fin, y hay una expansión irrazonable. Esta expansión irrazonable, en mi opinión, debería, de entrada, ser contenida trasladando esos hechos al ámbito del derecho administrativo sancionador, que es más eficiente, tiene menos garantías, etc. Pero digamos, esa traslación de derecho penal al derecho administrativo tuvo ya en aquel momento la oposición de todo el mundo. Desde luego en el ámbito iberoamericano, claramente, no se estaba por la labor de la despenalización de este derecho penal expansivo, que en buena medida es derecho económico, pero no solo económico. Entonces, habría otra solución. Decir, bueno, pues es derecho penal, normal, con sus características normales, ya está. Entonces yo en la expansión intenté
buscar un camino intermedio, y el camino intermedio era decir, bueno, si no quieren ustedes despenalización, si no quieren ustedes, queridos colegas, no quieren una despenalización, de acuerdo, vamos a dejarlo dentro del derecho penal, pero que no tenga penas privativas de libertad. ¿Por qué? Porque como es el caso, uno, de que está en el derecho penal, dos, de que las garantías que se están realmente aplicando son más bajas, bueno, pues al menos, si se quiere quedar dentro del derecho penal, que no haya penas privativas de libertad. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que este camino intermedio, esto de la segunda velocidad, etcétera, todo esto, en general tampoco ha sido aceptado, en realidad. Por lo menos en España, claramente no. ¿Por qué? Porque hay muchos colegas que son muy garantistas para unos delitos, pero nada garantistas para otros. Porque dicen, garantías para los ricos, no. Entonces, como eso lo están planteando ellos, yo digo, muy bien, pues yo tampoco quiero seguir con el juego de las dos velocidades o las que sean, y sigo sosteniendo la despenalización. Es decir, que al final, si ustedes no quieren el camino intermedio y me critican, no sé qué, pues yo entonces vuelvo a la hipótesis de partida, y es que hay muchos delitos económicos que en realidad no siguen la lógica del derecho penal. O senhor acredita que é uma adaptação racional às transformações da sociedade moderna, né? Ou é sintoma da degeneração do próprio sistema? Eso es muy difícil. La pregunta es muy difícil. Yo creo que las dos cosas son elementos reales, es decir, evidentemente hay una evolución social y cuestiones que antes eran marginales han pasado a ser centrales, masivas, etcétera. Pero creo que también hay un elemento de degeneración del sistema jurídico. Yo creo que el sistema jurídico va cambiando progresivamente y va cambiando en un sentido más intervencionista, más agravatorio, más punitivo en sentido amplio, más intervenciones policiales, más policía predictiva. O sea, digamos que el modelo de Estado actual, que es un Estado que se retira de la economía, es decir, un Estado que disminuye derechos sociales, esta es la tendencia mundial, pero ese Estado, por otro lado, aumenta el control. Entonces, creo que claramente hay una degeneración de los modelos de Estado que progresivamente se instalan en más control, más sanción, más... Y bueno, aquí habría que ver qué razones filosóficas, tema muy complejo, muy complicado, pero sí creo que hay un elemento de degeneración de los estados contemporâneos. Interessante, porque o senhor sabia que ao senhor atribuem 5 velocidades? Sí. Quantas velocidades existem no direito penal hoje, que o senhor identificou? No livro principal, 3. Sí, ¿no? en el libro principal ciertamente eran 3, inicialmente eran 2, pero luego pasaron a ser 3 ya para cerrar la descripción. Yo entendía que, bueno, que la primera velocidad pues es el derecho penal común con todas las garantías, donde todo se respeta escrupulosamente, todo es... Direito penal liberal. Sí, eso sería de alguna manera... Una limitación al derecho del Estado. Sería exactamente el derecho penal, que sobre todo es un derecho de limitación del Estado. El 2, la segunda velocidad, es donde ya empezaba a darse esta situación. Un derecho penal expansivo que respeta menos las garantías, que es más manipulativo, etcétera, que yo querría inicialmente expulsar del derecho penal, pero que, dado que la mayoría quiere que esté dentro del derecho penal, pero que no haya penas privativas de libertad en este contexto, el 2. Y el 3, la velocidad 3 era de nuevo descriptiva, básicamente descriptiva, y tenía que ver, bueno, pues con determinadas situaciones, el tema del terrorismo, un tema de la criminalidad organizada, en donde no deja de ser un derecho de lucha, y el derecho de lucha pues a uno no le gusta, pero tampoco se atreve a decir que en el ámbito del terrorismo, en el ámbito del crimen organizado, pues las cosas puedan ser tan distintas. Y entonces esa tercera velocidad es claramente una resignación.
es una resignación ante la imposibilidad de ofrecer algo alternativo. Interessante que a terceira velocidade pega o pior das outras duas, né? A prisão e a ausência de garantias, né? Eso, esa es la manifestación máxima de lo que ya no es un derecho penal, sino es un derecho, yo he dicho en algún trabajo que es un derecho, una mixtura, una mezcla entre lo penal y lo bélico. Es una mezcla de derecho de guerra y derecho penal, por lo tanto las sanciones son enormes y allá las garantías ya no es que se limiten, es que em muitos casos já praticamente nem existe. Eu tenho uma dúvida pessoal. Eu sou estudioso do direito constitucional. E quando eu li a primeira vez Seu Teoria, me veio à cabeça assim, isso aqui é Karel Vazek. Isso aqui é a teoria da dimensão dos direitos fundamentais. Direito fundamental de primeira geração, Sim. a limitação do Estado, o direito fundamental de segunda geração, e aí a terceira velocidade. O senhor se inspirou nisso? Ou... No, la verdad es que no, bueno, conozco obviamente esa distinción, pero no, la verdad, no sé en qué me inspiré, no lo sé, no me acuerdo. Pero bueno, hay algo claramente de eso, ¿no? Y por eso ahora además en este momento afloran unos nuevos derechos reactivos que no tienen que ver necesariamente con los clásicos, que son frente a esas afectaciones de la libertad, que no era los temas clásicos de libertad, sino era la forma de injerencia pues, por inteligencia artificial, por mecanismos algorítmicos de control, etc. Y eso es claramente es un tema... Interessante. A teoria, ela diz que há uma centralidade da figura da vítima, certo? A sociedade, a opinião pública começa a enxergar as garantias como obstáculos a uma proteção da segurança pública, a uma proteção social. E nós vemos isso hoje no país. A Suprema Corte Brasileira vive muito isso, né? Lá todos os processos penais que chegam, há um senso comum, uma opinião pública que vai no sentido de que lá chegou no Supremo, o Supremo vai soltar, o Supremo é garantista e tudo mais. Tem a ver com isso? ¿Tem a ver con esas velocidades del derecho penal? Algo tiene que ver, pero sobre todo yo creo que aquí hay un fenómeno claro de replanteamiento de la víctima, de la figura de la víctima, que yo creo que es importante que tener en cuenta a la víctima, por supuesto, obviamente, pero se ha empezado a plantear la idea de que la víctima tiene derecho al castigo, tiene derecho a la punición del autor. Y eso es una confusión. La víctima no tiene derecho al castigo del autor. La víctima tiene derecho a un proceso justo, a que se investigue su caso, a que ella pueda plantear su caso, etcétera, pero no se puede afirmar que, dado que hay víctimas, las garantías tienen que desaparecer, porque las garantías son enemigos de la víctima. Claro, esto es muy fácil que la opinión pública asuma lo contrario. Como hay una víctima, el autor se tiene que pudrir en una prisión. Pero claro, eso no es así, porque esto rompe radicalmente la lógica del derecho penal. El derecho penal tiene que, en este punto, tiene que lograr una posición intermedia que obviamente no defraude las expectativas de las víctimas, de que son ignoradas, pero obviamente tiene que mantener las garantías del autor. Y esto es complicado y por eso los tribunales muchas veces son calificados como responsables de todo lo que está pasando, porque la delincuencia, porque efectivamente entran por una puerta, salen por la otra puerta. Yo creo que hay que ser más comprensivo con la dificultad de los tribunales de poner racionalidad en un ámbito en el que la emocionalidad es absoluta. Y entonces el tribunal correspondiente tiene que lograr eso y es difícil. Era ya difícil antes, pero es difícil también ahora, sobre todo redes sociales, un ambiente muy beligerante entre todo el mundo, entonces ahí la posición del tribunal es muy delicada, muy delicada. Hoje em dia, né, tanto no Brasil como no mundo, a gente vive um momento diferente da jurisdição constitucional, da jurisdição penal. Sim. As Supremas Cortes estão tendo que atuar, Hungria, o próprio Brasil, não sei se o senhor sabe da história do Brasil, mas
Recentemente nós tivemos a punição de um ex-presidente da República na nossa Suprema Corte, um processo penal originário, que houve a condenação do ex-presidente da República, de diversos generais que tentaram dar um golpe no país. Isso reflete um pouco, talvez, uma nova velocidade, que é o direito penal em proteção da democracia. Interesante. A ver, hay algo, yo creo que hay algo nuevo, muy nuevo en todo esto, que como decía antes tiene que ver con redes sociales, con una opinión pública muy condicionada, poco serena, poco tranquila, y a mi juicio todo esto tiene que ver de una forma enorme con la polarización, punto uno, polarización de las sociedades, y con una difusión de la lógica de la guerra civil. O sea, se han perdido los consensos democráticos, y cuando se van perdiendo los consensos democráticos, el derecho penal, que es un derecho de civilización, es un derecho que tiene que ver con los consensos, entonces el derecho penal empieza como a desaparecer del marco, y todo el mundo exige o pretende que el derecho penal sea su instrumento de lucha, y el derecho penal no juega en la guerra civil. Y cuando hay una guerra civil, no me refiero a una guerra civil declarada, pero cuando hay una mentalidad de guerra civil, nosotros, ellos, porque tú, ahí incluso las guerras civiles... La polarización, ¿no? Política. Sí, la polarización es un fenómeno terrible y que empieza a dar pie a ese conflicto interno. En un conflicto interno de la dimensión que sea, el derecho penal se mueve muy mal, muy mal. Entonces, bueno, es que en realidad no deja de ser una mezcla entre el derecho de la guerra, como decíamos antes, y el derecho de la paz. ¿Por qué? Porque hay elementos de guerra y de paz. Antes hablábamos de un golpe de Estado, una tentativa de golpe de Estado. Es que el derecho penal ahí se mueve muy mal, porque no es su tarea. Entonces ahí más bien parece que sea un tema de una jurisdicción casi internacional, del derecho de los conflictos. Es muy raro. O sea, el derecho penal requiere una constitución estable, un consenso básico fundamental, un compromiso de modificar el régimen o sus detalles a través de medios pacíficos previstos en la propia Constitución, los procedimientos de reforma constitucional, etc. Cuando se mueve ese escenario, se produce ese terremoto institucional, el derecho penal es que no puede jugar, es otro mundo distinto del derecho penal. Fora também do Estado, né? Sí. Está ya en otro patamar que no do direito, sí. né? Es que ya es otro, insisto, eso ya es otra dimensión, es que es bélico, y eso cuando es algo bélico ya es otra... O senhor acha que está no mesmo pacote aí o combate à desinformação hoje em relação às redes sociais y tudo más? Direito penal también está... Claro, ahí también quieren que se introduzca el derecho penal, pero es un mundo... O sea, el problema existe, es un problema muy serio, muy complejo, pero claro, es que hay todo tipo de desinformación. Es desinformación de uno, del otro, no sé qué. Y el gran problema es que ya es muy difícil saber qué es información, qué es desinformación, qué es verdad, qué es mentira. Ayer hablaba en una reunión que teníamos, de una frase de Hannah Arendt, que habla de la mentira política organizada. Bueno, pues algo eso hay. O sea, hay una mentira desorganizada, irresponsable, banal, pero luego hay algo de mentira organizada, y eso ya es que de nuevo es imposible abordar ese problema con el derecho penal, es que es imposible. Interessante. Professor, vamos caminhando para o fim. Eu vou dizer 10 nomes de penalistas mundiais. E aí o senhor pode me falar o que vier à sua cabeça, fique à vontade, pode falar uma palavra, 2 palavras, ou quantas o senhor quiser. Cesare Beccaria. Bueno, Cesare Beccaria fue un transformador esencial es uno de los creadores del derecho penal moderno. Yo creo que el derecho penal moderno tiene tres figuras importantes: Cesare Beccaria en Italia,
Ludwig Feuerbach en Alemania y Jeremy Bentham en el mundo anglo, ¿no? Entonces, los tres, digamos, contribuyen a esa, digamos, conformación del derecho penal de la primera codificación. Pero tiene una aportación muy importante. Tienen, sin embargo, desde mi punto de vista, un problema, y es que los tres son utilitaristas. Y la lógica utilitarista es importante, naturalmente, pero en algún momento no acaba de funcionar en derecho penal. Entonces, esa sería la pequeña objeción que les dirigiría a los tres. Francesco Carrara. Bueno, personalmente estoy más cerca de Carrara que de Beccaria, en mi opción personal. Bueno, Carrara creo que es un penalista fundamental del siglo XIX, el Tratado de Derecho Criminal de Carrara a mí me sigue pareciendo una obra enorme, una obra fundamental, y tiene esa vinculación con un derecho natural, racional. Claro, cuando escribe Carrara no existe el Código Penal italiano, que es un código tardío, el código llamado Zanardelli. Entonces él hace una enorme construcción de un derecho penal sin código, lo cual, claro, es un monumento enorme al derecho criminal, sí. Legal. Von List. Bueno, von List, claro, para los que tenemos una formación alemana, pues claro, fue la obra que se tradujo inmediatamente al español, muy pocos años después, por Jiménez de Asúa, que fue un gran penalista español que luego se exilió a la Argentina. Entonces, para mí, von List, pues claro, es al penalista que todos tenemos en la cabeza. De nuevo, sus opiniones político-criminales, también muy utilitaristas, no me convencen, pero el trabajo dogmático de elaboración de una teoría del delito, bueno, también fue enorme en mi formación y creo que en la de cualquiera. O mesmo sobre Hans Welzel? Estoy más cerca todavía. Para mí Hans Welzel Ele revolucionou a teoria do finalismo. ¿Perdón? Ele revolucionou a teoria do finalismo. Sí, y sobre todo es que él tiene una visión antropológica que me resulta más próxima, porque de nuevo von List o Feuerbach o de Beccaria parten de una persona que razona en términos utilitaristas, un egoísta racional. O sea, su modelo. Y el modelo de Welzel es un modelo antropológico más, a mi juicio, más cerca de la persona real. De la persona real, con sus conflictos con la ley, que cumple la ley o no la cumple, no solo por razones utilitarias, sino hay un tema de adhesión o no adhesión. Yo creo que esta dimensión más moral del derecho que la que tiene Welzel a mí me resulta más próxima. Un polémico, Metzger. A ver, yo de nuevo creo que en Metzger hay dos dimensiones. ¿Teve su importancia? Sí, mucha más de la que ahora se plantea. El Tratado de Derecho Penal de Metzger también fue traducido muy pronto al español y es un libro que preside veintitantos años, muchos años, es el libro de texto en las universidades españolas. Es un libro muy importante. ¿Qué pasa? O sea, el libro de teoría del delito, digamos, una cosa más académica. ¿Qué pasa con Metzger? Lo que pasa con Metzger es que él tiene una faceta en parte oscura que no conocíamos y otra parte que más o menos conocíamos, pero que no le habíamos tampoco dado importancia, que es toda esa parte del delincuente peligroso que él teoriza y que es, claro, una teoría que algunos dicen que se vincula con el nacionalsocialismo. Se dice que Metzger fue incluso miembro del partido, no lo sé, no me acuerdo, pero bueno, que tiene una faceta más represiva, fuertemente represiva. Neocantista, ¿no? Él inicialmente era neocantiano, pero luego, como digo, pues parece que se vincula más a esta visión defensista, como el derecho penal como defensa del Estado frente a sujetos peligrosos que hay que neutralizar, eliminar. Claro, esa parte, una parte difícil, digamos, difícil de admitir, ¿no? Difícil de admitir con su lógica. Bom, estamos caminhando por fim. Klaus Roxin. Bueno, Klaus Roxin. ¿Es el mayor de todos? Eso es muy difícil, es muy difícil.
yo no me atrevería a establecer, digamos, niveles de grandeza. Mas e o que vem à cabeça do Klaus Roxin? O que o senhor pensa? Bueno, yo de Roxin lo que me viene a la cabeza es que lo conocí personalmente cuando era un estudiante, cuando estaba en el tercer año de estudio. Bueno, que se produjo una admiración instantánea, que me compré inmediatamente los libros de Roxin traducidos al español, que los leí incluso antes de inclinarme por el derecho penal, y luego pues que tuve una relación muy intensa con él, porque cuando yo fui a Alemania tenía, con él, antes había estado en otro instituto, pero cuando fui yo tenía 26 años, y él, que era el máximo, pues me recibió en su oficina, me ofreció schnapps, me dijo, ¿quiere usted tomar? Que legal. Sí, y entonces... ¿Ele falaba español o no? No, en alemán, hablamos en alemán. Pero luego se daba una cuestión muy interesante. En aquella época, pues obviamente no había computadoras, era todo como mucho más... Y entonces yo le escribía a mano preguntas sobre tal problema y dejaba un espacio, y entonces Roxin me contestaba las preguntas también con su pluma estilográfica, y tengo esos papeles. O sea, conservé estos papeles con mis preguntas y las respuestas de Roxin. Es decir, una relación muy próxima. Esa realidad. Una relación, bueno, muy afectiva, una persona que con el que tuve muchas cartas, mucha correspondencia de aquella época, y que siempre fue muy afectivo, y además te hablaba de su familia, una relación más allá de la académica, que obviamente, bueno, pues una persona que me ha influido mucho, pero sobre todo una relación personal muy bonita, muy bonita. Muito legal essa história, muito legal, muito interessante mesmo. E vamos para o outro lado da moeda, Günther Jacobs. A ver, Günther Jacobs me influyó mucho. Es muy interesante, a veces no se sabe esto, pero Roxin siempre se mostró en unos términos admirativos con respecto a Jacobs. Interessante. ¿Por qué? Pues porque Jacobs y Roxin, en su visión inicial, si estamos en 1976, en aquella época el planteamiento de Roxin y el planteamiento inicial de Jacobs eran muy parecidos, muy parecidos. Esto lo dice incluso Schoenemann, que luego se convirtió en una especie de enemigo loco de Jacobs, pero en aquella época Schoenemann, Roxin, Jacobs decían, no, es que lo que va a aportar Jacobs va a ser muy importante, porque tal, el funcionalismo. ¿Qué ocurrió? Que posteriormente Roxin se separó de sus propias tesis más funcionalistas, se fue alejando de ese funcionalismo, asumió posiciones de una antropología un poquito más lejana de la pura funcionalidad social, y Jacobs, de alguna manera, cuando escribió su tratado, que se publicó en 1983, ya pasaba a ser muy distinto. El Jacobs del 83 es muy distinto del Roxin del 83. A pesar de eso, quienes habíamos estado con Roxin antes, cuando recibimos el tratado de Jacobs, quedamos muy impactados, muchísimo, por la fuerza dogmática que tenía, porque nos dejó deslumbrados realmente. Y yo debo confesar que a mí Jacobs me influyó mucho. ¿Qué no me influyó? Cuando empezó a mostrar cuál era su teoría de la persona. Mi teoría de la persona me pareció aberrante por completo. Es decir, la persona es una construcción social, es construida, no existe nada debajo, es la pura construcción social, y bueno, esa visión absolutamente aleatoria del ser personal. Bueno, lo hablé mucho con él, pues también una relación muy larga y directa con Jacobs, pero con Jacobs fue mucha discusión. Amigable, Académica. Pero mucha discusión, sí. Hassemer. Bueno, Hassemer fue el gran jurista liberal alemán. Digo jurista porque no solo penalista, o sea, él tenía una visión del ordenamiento jurídico. Bueno, fue vicepresidente del Tribunal Constitucional alemán. Sí. Hassemer tenía una gran finura para el ser del derecho, ¿no? Siempre un derecho obviamente muy hipergarantista, muy liberal, y luego tenía una capacidad expositiva admirable. O sea, el Hassemer orador, que claro, no todo el mundo lo conoce, era una maravilla. Convence qualquer um. Una cosa, bueno, esa capacidad de hablar y de razonar y
inevitablemente acababas compartiendo el punto de vista de Hassemer, porque te iba persuadiendo de una forma muy amable, de una forma como muy delicada, y al final decías, tienes razón. Para encerrar, dois que estão hoje na inativa. Luigi Ferraioli. Ferraioli, a mí me influyó mucho Ferraioli en esa época. Cuando escribí La aproximación, acababa de manejar Diritto e Ragione, que era un libro muy importante de Ferraioli, y me hizo de alguna manera integrarme en el movimiento garantista. O sea, la idea, cuando yo empiezo a hablar de garantismo, eso claramente lo he tomado de Ferraioli, y como digo, me influyó mucho toda esa idea para el penal material y para el procesal penal de insistir en las garantías, etc. De nuevo, tengo una divergencia con Ferraioli que tiene que ver con que él es utilitarista. Yo es que a mí el funcionalismo, el utilitarismo, todo esto, mi antropología es como más realista, más vinculada a lo que entiendo que somos las personas, que no somos solo utilitaristas, que no nos influye la sociedad, pero somos algo más que la sociedad, etc. Que bom, quanto mais vocês divergem, mais a gente aprende, mais a gente evolui. Sí, claramente. Para finalizar, Eugênio Raul Zaffaroni. Bueno, ahí, Zaffaroni, hay varios Zaffaronis. El primer Zaffaroni es finalista, escribió un tratado de derecho penal claramente finalista. De hecho, Zaffaroni estudia con Welzel. El primero es claramente un finalista. Él tiene un segundo momento, que es un momento más que, ¿cómo era aquello? Era Las penas perdidas. Sí. Este libro marca un tránsito a una visión casi abolicionista. O sea, él pasa por una fase prácticamente abolicionista. Dice, bueno, el derecho penal no es otra cosa, decía, instrumento de autoconstatación del Estado, ¿no? Esa idea de que el derecho penal es un puro martillo del Estado sin ninguna justificación, sin ningún sentido. Y este es el segundo. Y luego un tercero, que tiene algo que ver con el actual, que es básicamente un defensor de la aproximación a los derechos humanos, es decir, Zaffaroni es más posibilista, que tiene esa dimensión. Pero yo tengo una queja fundamental, una discrepancia, un motivo fundamental de discrepancia con Zaffaroni, y es que llega un momento en que los derechos humanos, y esto tiene que ver con las víctimas, el derecho humano de la víctima hace, sobre todo de las víctimas de delitos muy graves, se convierte en la negación de derechos humanos para los autores. Entonces esta idea de unos derechos humanos relativos a según qué grupo de sujetos, eso ya me empieza a generar problemas. Es decir, la idea de que determinadas personas tienen necesariamente que ser castigados, porque si no se castiga, me refiero básicamente a los criminales en materia de derechos humanos, ¿no? De delitos contra la humanidad, etc. Pero eso de que necesariamente tenga que ser castigada una persona por la naturaleza del delito y que ese delito sea imprescriptible, inamnistiable, etc., yo creo que esa es una manifestación muy maximalista y que además tiene que ver, luego afecta a la soberanía de los estados, porque un estado en ocasiones tiene que poder amnistiar o indultar en aras de la paz. Mi hija mayor vive en Colombia. Con la tesis de Zaffaroni habría que castigar a todos los guerrilleros que han cometido delitos contra la humanidad y a todos los militares que han cometido delitos contra la humanidad, pero a todos, a los guerrilleros y a los militares. Colombia se ha inclinado por una posibilidad de una jurisdicción para la paz. Según Zaffaroni, esto no debería ser, porque hay que castigar hasta el último delincuente. Eso es kantiano. Sí. Al final es Kant, es decir, retribución máxima. Es una paradoja, es decir, el Estado que se retire en según qué temas y en otros que sea el martillo kantiano de que hasta el último delincuente no sea condenado. Esto no es justo. Entonces, claro, a mí, entre otras cosas, porque el marido de mi hija es magistrado de la Jurisdicción para la Paz y mi hija es consultora de la Jurisdicción para la Paz, a mí Colombia me ha persuadido de que hay que dar una oportunidad ¿a qué? A la verdad, justicia y reparación, y en algunas ocasiones tiene que ser el castigo,
pero que si hay verdad, justicia y reparación, y eso conduce a la paz, yo prefiero eso. O senhor incluiria algum brasileiro nessa lista? A gente gosta aqui do Nelson Hungria, né? Bueno, y es que, a ver, aquí hay muchos que han... hay autores clásicos brasileños que no conozco. He conocido, por ejemplo, pero ya es más reciente, Miguel Reale, a mí me ha influido en el sentido que lo he leído más, pero para mí, esto ya el profesor brasileño que más, con el que tuve más contacto y para mí fundamental en nuestra relación con todos estos colegas fue Chávez Camargo. ¿Por qué fue Chávez Camargo? Porque cuando yo era muy joven, Chávez Camargo me dio un trato excepcional, probablemente inmerecido, concediéndome la condición de interlocutor. Y eso para mí es importante. O sea, me pareció una persona que me reconocía. Cuando no había tanta gente que me reconociera, pues él sí me reconoció. Dava valor, devido valor. Sí, para mí eso, por lo tanto, más allá de los libros, más allá, a mí yo debo reconocer mi agradecimiento a Chávez Camargo. Obrigado, professor. Muito obrigado. Dá vontade de falar com o senhor o tempo todo, o dia inteiro, levar para minha casa, continuar falando. Mas muito obrigado. Muito obrigado pela presença e pela atenção e pelo carinho. Muito obrigado.